Buenos días a todas las diputadas y diputados presentes. Señor presidente, como usted sabe, el calendario de fines de marzo y comienzos de abril cada año nos recuerda 2 puntos de inflexión que nos han marcado a fuego a los argentinos. Me refiero al 24 de marzo y al 2 de abril, ambas fechas con una estrecha relación histórica, social, económica y, en mi caso particular, muy caras a mi experiencia de vida. Hay diversos análisis posibles, pero en este momento creo pertinente realizar esta mirada retrospectiva desde un lugar poco divulgado, aunque no por ello poco importante. Nuestra nación desde sus comienzos ha tenido que lidiar con las luchas intestinas y las especulaciones foráneas. Fue así que la generación del 80 fundó una Argentina exportadora de materia prima y ajustada a las normas económicas internacionales, en detrimento de los intereses de las minorías nacionales, de esos pequeños productores y de una incipiente masa obrera que todavía no había encontrado su cauce histórico, sino que lo haría décadas después, primero con el radicalismo y el socialismo, luego con mi personal adscripción política, el peronismo. Si bien la primera de las fechas que traje es el 24 de marzo, todos sabemos que su gestación, décadas atrás, tuvo que ver con un modelo autoritario de conducción de los procesos sociales y políticos, con una visión agrietada que también ha sido muchas veces alentada por cierta dirigencia política. Esta grieta no es una novedad del siglo XXI. Todos sabemos que antes bien los argentinos hemos desandado otras grietas durante décadas, entre socialistas y comunistas, entre peronistas y anteperonistas, entre azules o colorados, cuando la presidencia de Guido y los enfrentamientos internos de las Fuerzas Armadas, o también los bandoristas y los antibandoristas, por citar algunos ejemplos gráficos. Luego, ya con Juan Perón nuevamente en nuestra patria, las cruentas internas entre el sindicalismo, los sectores de izquierda y derecha, más tarde la Junta Militar con sus colaboradores civiles por un lado y sus opositores desapareciendo cada día del otro lado, mientras sus madres comenzaban las rondas en la Plaza de Mayo. Misma plaza que años después encontraría otro militar, el general Galtieri, siendo vivado por miles de argentinos que sentían como propia una guerra en el Atlántico Sur, ideada por un régimen militar para perpetuarse en el poder y evitar el castigo por lo sucedido desde 1976. Parece ser, señor presidente, que Argentina, nuestro querido país, posee una tradición de grietas. Más adelante, continúa con los levantamientos cara pintada, con la ley de convertibilidad, con los sucesos del 20 y 21 de diciembre del 2001. Y como si esto no fuera mucho, un dato histórico: la dictadura militar que comenzó en 1976 y sucedió en la práctica el día 24 de marzo, tuvo otro hito poco conocido, el día que José Alfredo Martínez de Hoz eligió para anunciar su plan económico fue también el 2 de abril, en una de esas raras coincidencias de nuestra historia nacional. Este plan de Martínez de Hoz tenía un único objetivo: destruir lo realizado durante las sucesivas gestiones peronistas. Este accionar incluyó la intervención de todas las relaciones de trabajo, eliminando todos los derechos conquistados desde 1945 en adelante, sosteniendo algo que ya había comenzado el mismo 24 de marzo del 76, cuando se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad política y sindical. Las medidas económicas de la dictadura serían el congelamiento de salarios, la liberación de precios y la devaluación de nuestra moneda nacional. La ley de contrato de trabajo fue manipulada, modificada y avasallada. Se eliminó la actualización periódica del salario mínimo, vital y móvil. Se anuló la obligación de hacer conocer al trabajador
los instrumentos de control del personal que usaba cada empresa y se generaron las condiciones para favorecer la tercerización. También se desreguló la inversión extranjera, otorgando los mismos derechos al capital nacional respecto del extranjero. Se eliminaron subsidios y regulaciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, produciendo una apertura sin medida complementaria de protección para la industria y el empleo nacional. Muchos aquí, con quienes comparto la generación que vivió en carne propia la época, recordarán aquella propaganda televisiva en donde aparecía una silla azul, con un cartel que indicaba Industria Nacional y una persona que al sentarse la rompe, tras lo cual aparecen otras múltiples opciones importadas, mientras la voz en off resalta las bondades de la apertura económica y las importaciones, constituyéndose en otra grieta más, como si no tuviéramos ya muchas de ellas para cargar. Retomando respecto a las consecuencias de la última dictadura militar, podremos graficarlo de la siguiente manera. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 45% en el 74 al 26% en el 83. La deuda externa evolucionó de 9.738 a 45.038 millones de dólares. La población en hogares pobres aumentó del 3,2 al 28% del total entre el 74 y el 82, favoreciéndose la concentración económica en un puñado de grupos empresarios. Pero sobre todo resalto la desaparición o muerte de 30.000 compañeros, no 8.000, 30.000. Amas de casa, estudiantes, obreros, científicos, religiosos, daba igual, adultos o jóvenes, con la común característica de ser opositores a un régimen sangriento que destrozó una época de nuestro país desde todos y cada uno de los ámbitos posibles de análisis. Durante la Guerra de Malvinas, según cálculos oficiales, el país destinó más de 900 millones de dólares y durante la jornada del 2 de abril de 1982 hubo una corrida bancaria que preocupó al régimen, ya que, como suele suceder, este fenómeno se transformó rápidamente en una corrida cambiaria y ese movimiento monetario fue destinado a la compra masiva de dólares. La Guerra de Malvinas, además de producir las trágicas pérdidas de compatriotas, fue el eclipse de un régimen militar sangriento que había desarmado el andamiaje estatal construido durante décadas. Luego, durante los 90, se terminará de concluir esa etapa con las privatizaciones, el fin del modelo hegemónico del Estado, las desregulaciones y la apertura de las importaciones. Señor presidente, no es intención redundar en mayores detalles que estimo están en conocimiento de los señores diputados por su relevancia histórica. Pero si proponemos como tarea necesaria hacernos una severa composición de lugar respecto de la necesidad impostergable de construir consensos para las políticas que los chubutenses necesitamos. Ninguna persona o grupo de personas puede estar por encima de las instituciones, ni atropellar a sus representantes. Todos nosotros somos el pueblo y parte viva de la democracia que supimos conquistar. Es nuestro deber respetar esta premisa siempre. Señor presidente, hoy luego de muchas décadas estamos todos convencidos que la democracia, tal cual como la vivimos y conocemos, es nuestro más preciado bien. Y este no puede ni debe ser presa de ningún sector, de ninguna práctica violenta ni intimidatoria. Será siempre democracia si todos los representantes votados y el pueblo que nos votó reafirmamos el compromiso y la responsabilidad por y en las instituciones y aseguramos la calidad de nuestra vida democrática.
Si bien, señor presidente, he basado mi exposición en aspectos político-económicos con alto impacto social, no puedo más que cerrar la misma con un aspecto emotivo y afectivo que se desprende del análisis previo. Mi vida ha sido marcada altamente por todo el periodo histórico descrito, y es por eso que no puedo no recordar a todos aquellos que perdieron su vida en él, en ese periodo oscuro de nuestra historia, a todos los que, a pesar de haber sobrevivido a esa cruenta etapa, han visto marcada su existencia de una u otra manera. Es por esto que le pido, señor presidente, a usted y a todos los señores diputados a acompañarme y realizar un minuto de silencio por los compañeros desaparecidos y por los que dieron su vida en nuestras Islas Malvinas, acompañando de esta manera a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas, que hoy siguen malvinizando desde la vivencia de sus propias vidas y no sobre supuestas anécdotas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, señora diputada. Vamos a hacer lugar a la solicitud